El ex intendente de Asunción, Mario Ferreiro, se mostró muy molesto ante la reacción del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Dijo que se actuó al estilo Pablo Escobar, hablando del famoso narco colombiano, porque al darle nada más que una leve sanción a la fiscal que le obligó a renunciar al cargo, realmente no es lo que correspondía, dice el exintendente Ricardo. Fue una de las expresiones que utilizó el exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, para referirse a esta situación que se dio el día de ayer en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esta sanción leve que es considerada el apercibimiento contra la agente fiscal Estela Maricano, que recordemos estuvo al frente de la causa conocida como asado de fin de semana, en donde Mario Ferreiro fue procesado, llevado hasta juicio oral y público y posteriormente absuelto totalmente de culpa y reproche. Lo que decía Mario Ferreiro, que si bien ya se sabía o manejaba cuál iba a ser el resultado final de la decisión del jurado, él esperaba por lo menos que posteriormente, al escuchar las argumentaciones principalmente de los ministros de la Corte que integran este órgano extrapoder, probablemente o pensaba él que algunos de los miembros del jurado podían cambiar su sentido de voto y votar por la destitución de esta gente del Ministerio Público, cosa que finalmente no ocurrió. Pero vamos a escuchar esta primera parte de la nota que tenemos con Mario Ferreiro. Y ayer había una oportunidad de corregir un poquito y mandar otra señal. Más con la presidencia de la doctora Pucheta, a quien yo respeto mucho, pensé que podría darse la destitución, que es lo que correspondía. Cuando fui escuchando ya los alegatos finales y las consideraciones, me alentó mucho lo que decía Martínez Simón, que es un jurista respetado, César Garay también, dos ministros de la Corte, y dije, bueno, ya está, no creo que se animen a refutar esto, es demasiado contundente, el mal desempeño está demasiado bien demostrado. Pero sin embargo, ahí comenzó a funcionar otra vez el mecanismo de defensa de ciertos sectores. Me hizo acordar mucho lo de Katia, porque es como que no importa lo que digan, tenemos los 4 votos y vamos a perdonarle a esta señora y vamos a premiarla inclusive con un apercibimiento que no significa nada realmente. Entonces fue una profunda decepción y creo que un mensaje muy duro, porque a la sociedad se le envía el mensaje de que estamos retrocediendo, porque este mismo modus operandi se está replicando en Cámara de Senadores, en jurado de enjuiciamiento, y algunos dicen que ahora van por la Corte. Y resaltaba el ex intendente que realmente a esta persona aparentemente no le importa lo que piense la gente, Ricardo. Sí, él hacía mucho énfasis en la actuación del Ministerio Público. En este caso, él dice que efectivamente por todas partes se demostró que fue una causa montada con el único fin de sacarlo a él de la Intendencia de Asunción y perjudicarlo políticamente. Él decía que la agente fiscal se prestó incluso a un sector político, hablaba de extorsionadores también que estuvieron involucrados en esta trama que él dice significó un golpe tanto emocional, político y otras, digamos, otra situación del ámbito familiar. También decía que fueron momentos bastante duros y que él esperaba que justamente eso pese también a la hora del juzgamiento por parte de este órgano extrapoder. Pero vamos a escuchar esta segunda parte de la nota con Mario Ferreiro. Se demostró que el ministerio fue instrumentado, fue usado por sectores privados, por extorsionadores, por políticos, para crear esta causa, inventarla, y llegó a instancias finales después de 4 años, con todo lo que ello implica, ¿no? Eso tiene que entender la gente. Ser imputado y procesado significa perder una cantidad de derechos, quedar inhibido de tener cuentas corrientes, no poder salir del país. Por poco no perdés la libertad, que a veces ocurre también en la preventiva. Yo pasé por todo eso. Es una causa que no tenía ni pie ni cabeza, que no tenía que haber pasado nunca al juzgado de garantías. Y ahí también hay otro problema grave en nuestro país, que los juzgados de garantías miran y pasan directamente a juicio oral y público, no quieren comprometerse. Entonces está fallando todo el sistema. Y esto me ocurrió a mí, pero le puede ocurrir a un empresario, a un inversionista, le puede ocurrir a un hombre que invierte con un terreno en el interior y quiere explotar una granja. Un equipo se le instala, le opera, le crea una causa y le despojan de todo. Naturalmente, Iván,
debe escucharse la versión, y uno no sabe si decir de la afectada o beneficiada, porque finalmente un apercibimiento forma parte de la foja de servicio de un agente del Ministerio Público. Y ella dice estar satisfecha, y este apercibimiento ella lo compara como una tarjeta amarilla. Dice que ciertamente esto va a afectar en su legajo. Si eventualmente ella quiere o aspira a otro cargo, deberá concursar, y esto probablemente será tenido en cuenta. Pero cuando se le menciona lo que el día de ayer decía el representante de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, en la sesión del jurado, ella dice que es prácticamente lo mismo que ya había dicho el Tribunal de Sentencia cuando había absuelto a Mario Ferreiro. Menciona también que aquellos chats en donde su propia asistente hablaba en aquel entonces con Camilo Suárez y se pasaban ciertos datos de los sitios en los que se iban a realizar allanamientos de las personas que iban a ser involucrados, no es una cuestión válida, no es algo que haya formado parte de una carpeta investigativa, por lo cual esto no se tuvo en cuenta. Es parte de lo que ella menciona en su defensa. Hablaba esta mañana Estela Maricano en Contacto con Radio Monumental. Podemos escuchar un fragmento de lo que decía. No se probó que existió porque las pruebas son insuficientes, es lo que dice la sentencia a lo largo y a lo ancho. En ningún momento dice que los hechos eran atribuidos, eran falsos o que no existieron. Eso no es así. Que fueron insuficientes las pruebas. Pero usted como fiscal pues tiene que demostrar. Pero depende del tribunal del valor que le da. La prueba de la atribución del tipo de tráfico de influencias era un screen de pantalla sostenido por 2 declaraciones testimoniales y por, eso sí, información extraída del teléfono de Camilo Suárez, donde él enviaba permanentemente a Mario Ferreiro y a Mancuello, al señor Mancuello, esos mismos screens reclamándoles qué estaba pasando, y ellos no consideraron. Recordemos que el screen fue proporcionado por uno de los miembros del grupo de chat. Entonces el tribunal consideró que no era suficiente, porque no se tenía el teléfono original, y al teléfono original no accedimos porque su propietario no lo permitió y porque los peritos no pudieron acceder al contenido del celular. El ministro de Corte, Alberto Martínez Simón, fue contundente nuevamente hoy a través de Radio Monumental diciendo, Julián, que Estela Maricano debió ser destituida. Julián. Asimismo, señor, fueron declaraciones contundentes las del ministro, declaraciones contundentes, bien decíamos, ya que según lo que él mencionaba, no había elementos suficientes, no había elementos claros para poder finalmente terminar acusando directamente al ex intendente Mario Ferreiro. Razón por la cual, desde su punto de vista, tuvo que ser finalmente destituida la fiscal. Vamos a escuchar lo que nos decía el ministro. Entendimos que era para aplicar la máxima sanción, por eso votamos por la remoción de la fiscal enjuiciada, pero otros 4 colegas entendieron que era para el apercibimiento con criterios que no compartimos, pero que obviamente respetamos, y finalmente termina en la aplicación de una sanción de apercibimiento. ¿Qué le pareció grave, ministro, el actuar de la fiscala? Lo expliqué en minutos, Sandy, y tienen que ver con los puntos vinculados a la formulación de acusaciones sin desarrollo posterior de pruebas y sin incluso reunirse elementos del tipo penal. Recordarás que se imputó a personas y posteriormente se las acusó por 2 delitos, tráfico de influencia y lesión de confianza. Y en el caso de lesión de confianza, por ejemplo, se acusó a una persona, al señor Ferreiro, sin que él ocupe el rol efectivo de protección del patrimonio municipal, en ese caso puntual y concreto, que era el caso del contrato con la empresa 8A. Entonces, un hierro de eso no se puede entender que se haya procedido a la imputación y posteriormente a la acusación y llegar hasta el juicio oral y público por una cuestión así. Es decir, no era la persona
que tenía que proteger el patrimonio, a pesar de ser el intendente, no era el ordenador de gastos en ese contrato.